Lección 31 del Misterio de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierto en mi fe, en adoración, entregada sin reserva a tu acción creadora. Amén. Esta oración de adoración a la Santísima Trinidad fue escrita por Santa Isabel de la Santísima Trinidad. Ahí se las voy a pasar para que tengan esta colección de oraciones a la Santísima Trinidad. Muy bien, querido hermano, vamos al segundo capítulo del folleto número 4, que trata pues de la Santísima Trinidad en el Nuevo Testamento. Como veíamos al inicio del Antiguo Testamento, tres conceptos, tres textos trinitarios. Ahora veamos algunos textos trinitarios. Los evangelios primero. La encarnación. En la narración de la encarnación, esta narración que hace San Lucas en el capítulo 1, aparecen las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre, representado en la voz del ángel que anuncia a María que será la Madre del Señor. El Hijo, que se hace carne en las entrañas de la Virgen, y el Espíritu Santo, que es el que cubrirá con su sombra a la joven de Nazaret. Eso es en la encarnación. Ahora, en el bautismo de Jesús, en esta teofanía del bautismo, nuevamente en este relato reaparece la Santísima Trinidad cuando Jesús inicia su vida pública, según el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1:9. Y nos cuenta cómo en el bautismo de Jesús en el Jordán, el Padre habla al Hijo y dice: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Mientras que el Espíritu Santo, en forma de paloma, se manifiesta pues sobre él. Otro texto trinitario, la transfiguración, otra teofanía trinitaria. Antes de entrar Jesús a Jerusalén para padecer, se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan, dice San Mateo el capítulo 17. Aparece otra vez la Santísima Trinidad, ¿verdad? El Padre que da testimonio del Hijo, que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenle. Mientras que muestra su esplendor transfigurado, Jesucristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que está representado en la nube que cubre tanto a Jesús como a Moisés y a Elías. Y también a todos los tres discípulos que están ahí con Jesús. Otra manifestación trinitaria es en la ascensión de Jesús. Justo antes de subir al cielo, Jesús dio este mandato. Jesús da un mandato en el momento de la ascensión, da un mandato a Jesús, el mandato misionero, recuérdenlo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 28:19. Cuando dice Jesús: id pues y haced discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una expresión trinitaria, y que ya antes de padecer en la última cena ya se aprecia esta intención de Jesús, que hace referencia pues a las distintas personas de la Santísima Trinidad, según la referencia de San Juan en el capítulo 13, del 13 al 17.
Hay otros textos del Nuevo Testamento también trinitarios. Por ejemplo, una despedida de Pablo en la segunda carta a los Corintios. En este texto, las palabras que San Pablo utiliza para despedirse de los corintios a veces también se repiten al inicio de algunas cartas de San Pablo, pero también en la liturgia la repetimos casi siempre, ¿verdad? Que hablan explícitamente de la Santísima Trinidad. Esto decía San Pablo y esto dice la liturgia al inicio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Esta es una despedida de San Pablo y es una frase y un saludo inicial en la liturgia eucarística. Y por último, otro texto trinitario, el Apocalipsis, ¿verdad? En este último libro de la Biblia también hay referencias a la Santísima Trinidad a través de la mención del Dios tres veces santo. ¿Recuerdan ese texto? En una de las visiones que tuvo San Juan el Evangelista, contempla 4 vivientes que repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que está contenido en el Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 3. Avancemos otro poco más. Demos un brinco hasta la página 13 para seguir reflexionando estos textos trinitarios. Regresemos a los evangelios. La Anunciación de San Lucas. Cada versículo de este texto tiene su raíz, por supuesto, en el Antiguo Testamento. A partir de este momento no desliguemos las referencias veterotestamentarias que tienen pues todos los textos de los evangelios, y las mismas cartas de los apóstoles hacen mucha referencia a todas las figuras que se dieron mucho antes en el Antiguo Testamento para que se cumplieran todos esos anuncios. Pues se desarrolla y hacen referencia los discípulos y los escritores del Nuevo Testamento para hacer esa ligazón que debe tener el Antiguo y el Nuevo Testamento. El ángel de Yahvé viene a traer un mensaje en la Anunciación. Este ángel se llama Gabriel y se presenta a una virgen de Nazaret llamada María, todo como relata el texto de San Lucas, ¿verdad? Y le anuncia que va a dar a luz a un niño a quien le pondrá el nombre de Jesús. Entonces, Lucas nos hace saber que María es virgen y que hay en ello una alusión a la alma, esa alma que refiere el profeta Isaías en el capítulo 7:14, donde el profeta anuncia una intervención decisiva de Dios orientada hacia el reino mesiánico definitivo. Y esta figura del texto de Isaías, ya en el nacimiento del futuro rey, Isaías se estaba refiriendo al rey Ezequías, hijo de Acaz, pero que tiene una profunda referencia a Cristo. Allí entonces el Hijo de Dios es vislumbrado para los tiempos mesiánicos y que se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ya lo sabemos nosotros que este nombre que usa Isaías es un nombre profético, prometedor de los favores divinos, ¿verdad? Entonces aquí en la Anunciación el Hijo de María, la Virgen, se llamará Jesús, y que la palabra Jesús del hebreo significa Yahvé salva, Yeshua, ¿verdad? Yahvé salva, que es equivalente por el sentido a Dios con nosotros de la profecía de Isaías, el Emmanuel, ¿verdad? El Emmanuel, el Dios con nosotros, y Jesús, el Yahvé que salva. En el versículo 26 del primer capítulo de San Lucas, también el ángel saluda a la Virgen María
Habitualmente se suele leer en la Biblia, Dios te salve llena de gracia. Este verbo griego, jaire, dice más que salve, ¿verdad? La palabra salve. Los traductores han puesto, en vez del griego jaire, han puesto salve llena de gracia, ¿verdad? Y jaire más bien significa regocíjate, como se traduce en Sofonías, en el capítulo 3 del profeta Sofonías. Y se comienza entonces a adivinar por qué María ha de regocijarse, ¿verdad? Porque el verbo jaire tiene mayor sentido en ese misterio de la anunciación. Alégrate, ¿verdad? Dios te salve, jaire, regocíjate, según pues la palabra utilizada por el profeta Sofonías. Regocíjate, ¿por qué? Porque María se regocija porque el Señor está con ella, es con ella. El Señor es contigo, dice el ángel. El ángel le da seguridad de este anuncio a la Santísima Virgen María, pero esa seguridad reposa también en el anuncio mesiánico que está escrito en el profeta Zacarías, también en el capítulo 9. Dice Zacarías, el profeta Zacarías en el capítulo 9, alégrate sobremanera, hija de Sión, grita jubilosa, oh hija de Jerusalén. He aquí que tu rey llega a ti. Eso está en el versículo 19 del capítulo 9 de Zacarías. Entonces, en la anunciación, María está trastornada, ¿verdad? Está como fuera de sí misma, regocijándose, aturdida por lo que podría significar aquel anuncio. Por supuesto que nunca tuvo dudas, sino que estaba sorprendida, anonadada, diría yo con palabras modernas, ¿verdad? María está trastornada, está anonadada, está asombradísima. Entonces el ángel la tranquiliza y le dice que ha encontrado gracia a los ojos de Dios. Esto significa cómo es fácil entrever que su infecundidad actual, o sea, su virginidad, esa fecundidad actual deliberada, porque ella tomó un ideal de virginidad, va a concluir en esta frase: concebirá y darás a luz a un hijo. Concebir es engendrar, ¿verdad? Entonces Jesús será grande y por eso será llamado hijo del Altísimo, le dice el arcángel Gabriel. En este sentido, pues, esa grandeza de la divinidad del que se ha de encarnar subraya la benevolencia especialísima que Dios tiene sobre él, ¿verdad? Sobre el anuncio, Dios que anuncia a su Hijo, que es un anuncio análogo al anuncio del Juan el Bautista, cuando el ángel le dice a Zacarías: será grande a los ojos del Señor y lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Dice, ¿verdad?, el texto del anuncio de Zacarías, cuando el ángel le anuncia que va a nacer de él un hombre, el precursor. Entonces, pero más perfecta aún es la situación de la continuación que lo da a entender, ¿verdad? Porque no solo Jesús será un justo perfecto en el sentido señalado en el capítulo anterior, sino que también será Mesías, será justo, será santo, será llamado Hijo de Dios. Dice el arcángel Gabriel, pero también será el Mesías. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, le dice el ángel, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Son grandes anuncios de ese niño que va a nacer de la Virgen María. Y dice también al final el ángel: y su reino no tendrá fin. Entonces el el ángel le anuncia pues a María que se va a realizar en ella y por ella
la profecía de Isaías del capítulo 7:14 y la que el profeta Natán también había hecho a David. Natán le había anunciado a David que el Mesías descendería de su raza, de la raza y de la casa del rey David, que está reflejado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7 también. Ahí nosotros vemos la referencia entonces de la ligación del Antiguo y del Nuevo Testamento, la grandeza en la anunciación del que se va a revelar es Dios, que es representado por el arcángel Gabriel, el Hijo, que es el que se engendra, y el Espíritu Santo, que cubre con su sombra a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Bien, adelantémonos otro poquito, ¿verdad? Esta reflexión está larga, pero está preciosa. Ahí la leen, por favor. En la siguiente página, la página 15, en la teofanía del bautismo de Jesús de San Lucas capítulo 3, San Mateo capítulo 3 y San Marco en el capítulo 1. Estos textos de los sinópticos habla que Jesús es bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal, parecido a una paloma, pero no es que sea una paloma. Es el simbolismo que utiliza Dios para la presencia trinitaria. Y la voz que viene del cielo, porque es la voz del Padre, porque dice esta voz del cielo: tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Entonces prácticamente ahí está una revelación trinitaria clarísima, ¿verdad? Entonces, para comprender algo de este mensaje, hay que retrotraerse también al Antiguo Testamento. La voz que viene del cielo es la voz del Padre. ¿Qué dice? Dice, los evangelistas nos contestan, citando al profeta Isaías en el capítulo 62. Dice, salvo, en estos términos, por supuesto, ¿verdad? Allí donde Isaías ponía siervo, los evangelios escriben hijo. Allí donde se leía el elegido, nosotros tenemos que leer el mi hijo muy amado en la revelación de la teofanía del bautismo de Jesús. Tú eres mi siervo a quien yo he escogido, dice el profeta Isaías, ¿verdad? A quien he elegido, en el que me complace, en el que se complace mi alma, ¿verdad? Es lo mismo que dice el profeta Isaías, lo que dice el texto de los sinópticos en el bautismo de Jesús. Muy bien, otro poquito avancemos. El último mensaje trinitario que da Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Es la mañana de la ascensión de Jesucristo. Jesús debe irse al cielo, y el día pues de esa separación de Jesús de los discípulos, de los suyos, es la hora de las confidencias, ¿verdad? Es decir, de las supremas revelaciones. Y Jesús les dice, por eso es interesante esta manifestación final antes de la ascensión. Dice Jesús, me fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ningún momento Jesús, anterior a esta revelación, había hablado tan claro de la consagración que debemos de tener todos los hijos de Dios en el momento del bautismo. Es una consagración trinitaria, ¿verdad? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un error protestante hoy por hoy es que dicen que ellos se bautizan en el nombre de Jesús, desoyendo esta orientación directa
de Jesucristo a sus discípulos: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no le dice bautícenlos en mi nombre. Jesús dice bautícenlos en el nombre de la Santísima Trinidad. Entonces esto, la última y la más clara revelación de Jesús de la Santísima Trinidad es este texto. Este texto es como el broche de oro, tendríamos que decirlo, de la gran revelación trinitaria que hace Jesucristo. Cristo declara, pues, ante todo, en esta manifestación, en su despedida, que ha recibido del Padre todo poder. Esto quiere decir que Cristo, por lo tanto, es Dios igual que el Padre, como le dijo a los discípulos: el que me ve a mí, ve al Padre. Porque ya antes había dicho todas estas cosas y que le habían sido todas estas cosas entregadas por el Padre. Por ejemplo, San Mateo capítulo 11. Mas no es este el único rasgo por el cual esta última escena está enraizada también en las revelaciones pasadas, ¿verdad? La del bautismo, la revelación, la teofanía del bautismo lo explica a causa del paralelismo de las situaciones. Por supuesto, se dio la misma situación. El Padre, en el comienzo de la vida pública de su Mesías, de su Hijo, en la teofanía del bautismo de Jesucristo, declaró que éste tenía todas sus complacencias y que por lo tanto habría que escucharlo, como les dijo a los discípulos también que estaban en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Era una invitación apremiante a escuchar y a creer sus palabras. Era el primer anuncio cuando Jesús inicia su vida pública. Anteriormente al bautismo, Jesús no había hablado ni una sola palabra. Entonces, antes de que Jesús comenzara su ministerio público, es bautizado, y el mismo Padre Celestial es el que nos manda a entender que este es el Hijo de Dios, consustancial al Padre, dice el credo, y nos invitaba en esa teofanía del bautismo a escucharlo y a creer en sus palabras. Ahora bien, en este último día de su vida terrestre, ya cuando va a subir al cielo, Jesucristo libera toda la oscuridad que pudo haber tenido su mensaje, todo el mensaje de los 3 años de predicación. Si en algún momento hubo algún tema de revelación oculto, aquí se está revelando clara y llanamente el misterio trinitario, porque las 3 personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son los que en un solo Dios gobiernan el universo entero. Por eso la orden es: bauticen a toda la gente, quiere decir a todo el mundo, todos los que se conviertan, todos los que crean, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, el rito del bautismo, por lo tanto, debe ser conferido por los apóstoles, que son los que recibieron la orden. Y tiene que ser en el nombre de las 3 personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Personas que son, pues Jesús las pone en un pie de igualdad perfecta respecto de la eficiencia de este rito bautismal, que procede, este efecto del bautismo procede del poder de Cristo, porque le dice él a sus discípulos: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, es idéntico el poder de las 3 personas divinas, porque los 3 son un solo Dios verdadero, por la misma sustancia y la esencia de la divinidad. Entonces Jesús, al dar la instrucción, instituye la Santísima Trinidad de una manera clarísima, por la cual debemos rendir ese culto de adoración y de servicio en el ministerio de la predicación y en el sacramento
en la vida sacramental más bien, ¿verdad? Para que la iglesia sea, a través de sus apóstoles y sus sucesores, la dispensadora de todas estas gracias que Dios quiere derramar para la salvación de toda la humanidad, este Dios uno y trino. Bien, a ver, veamos más. El progreso de la revelación respecto de cada una de las personas divinas. Hay un progreso, ¿verdad? Ya lo vimos en el Antiguo Testamento, que primero Dios se manifestó como el Dios y con un culto monoteísta que exigía al pueblo de Israel. Aquí, además, entonces, hablando de ese desarrollo, cómo se fue revelando poco a poco el misterio trinitario, entonces aquí, además de Padre, Hijo y Espíritu Santo, se constituyen ellos en el objeto de una revelación que se inserta en la plenitud de la vida, pero más particularmente en torno de la persona de Jesús, que es el revelador grande, el más grande revelador del Padre, el único revelador del Padre, Jesús, que es donde se cristaliza pues esta nueva doctrina trinitaria. Entonces, y por Jesús, el Dios Trinidad se impondrá a las inteligencias y a los corazones. Porque ya el Padre nos pedirá en la transfiguración, escúchenlo, crean en lo que Él dice. Jesús anuncia discretamente su filiación misteriosa al inicio de su mensaje, y su mensaje tendrá mayor riqueza en la medida en que se va aproximando al término de su misión, y el culmen de su misión, como les decía anteriormente, es el momento de la despedida, en el momento de su ascensión al cielo, cuando revela claramente el misterio trinitario: Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres iguales, un solo Dios. Y a este Dios trinitario hay que consagrar por el bautismo a todos los hijos de Dios. Necesita toda su vida terrena, toda su vida terrestre. Jesús necesitaba toda su vida para llamar la atención de los judíos sobre las relaciones particulares que afirmaba tener con Dios. El Padre y yo somos una misma cosa. El Padre es mayor que yo. El Padre y yo somos una sola y misma cosa, ya lo dije. El que me ve a mí ve al Padre. Todas estas manifestaciones es un proceso pedagógico que Jesús establece para que nosotros podamos ir entendiendo el misterio trinitario, ¿verdad? Porque Él quería llamar la atención poco a poco de los judíos en primer lugar, y después de los paganos, todos nosotros, los que no somos judíos, revelarnos esas relaciones, esas intimidades particulares que tenía con Dios. Ese Dios a quien Él llamaba Padre, y también esa relación con el Espíritu Santo, porque también Jesús les ofrece, así como el profeta Sofonías dijo que les voy a mandar el Espíritu Santo, voy a cambiar sus corazones, etc. Jesús les promete que les va a mandar otro paráclito, y eso lo dice antes de ir a la pasión. Entonces, así, progresivamente, es como se va entrando en su misterio, se va comprendiendo, porque si Él hubiera dicho de una sola vez, a lo mejor hubiéramos terminado todos, comenzando con sus discípulos, hubiéramos terminado confundidos, enredados. Muy bien. El Padre y el Hijo en el Evangelio. Veamos qué dice este texto. A lo largo de toda su vida, Jesús se esforzó por hacer que sus discípulos descubrieran la especialísima relación que Jesús tenía con Dios Padre, absolutamente trascendente a la de aquellos a quienes se revelaba, ¿verdad? La relación de Jesús con Dios, una relación de hijo-padre, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio de la Infancia,
No sabíais, dice San Lucas el capítulo 2, no sabíais cuando Jesús se perdió en el templo, no sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Una primera revelación cuando incluso era un niño de 12 años, un niño macizo, por supuesto, con la sabiduría infinita de Dios, porque todos los maestros de la ley estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas, dice el Evangelio. Y entonces, en esta referencia que hace Jesús a María y a José, hay una revelación del misterio de Jesús como hijo y Dios como su Padre. No sabías que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Jesús en este texto subraya la atención particularísima que se debe prestar a las cosas de su Padre, que Él debe prestar a las cosas de su Padre Dios. O sea, estar atento a la misión a la que el Padre Dios le había encomendado. En otros términos, debe ser enteramente de Dios, abandonando las preocupaciones de José y María. Es lo que está demostrando Jesús al quedarse sin avisar. Y ellos, por supuesto, que no comprendieron nada pues de lo que Él les decía, porque su fe, la fe de María y la fe de José, era una fe sencillísima y de ojos cerrados. Porque, por ejemplo, cuando el anuncio del ángel le dice a María que va a ser la madre del Hijo de Dios, al final pienso yo que ella no comprendió lo trascendente de ese anuncio y lo trascendente que iba a ser, que era realmente su hijo. La trascendencia del papel de ella, que iba a ser madre no solamente de un niño, sino la madre de un niño que era Dios también. Entonces, en esa sencillez de la fe totalmente ciega y sencilla de José y María, dice San Lucas que no entendieron lo que Jesús les decía cuando Él les dijo: yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. No entendieron porque trascendía pues la comprensión de la razón natural de una fe sencillísima, totalmente a ciegas, confiando en la benevolencia de Dios, porque María se autoproclamó: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí lo que Él quiera, como quien dice, yo soy aquí por Él, yo amo a Dios y yo quiero hacer lo que Él me pida, sin saber qué era. Entonces por eso el Evangelio dice, ellos no comprendían. Es hermoso esta reflexión de la fe de María y de San José, porque también San José, cuando el ángel le revela en sueño que debe acoger a María, porque lo que hay en ella es fruto del Espíritu Santo, él ni siquiera pregunta. Pues la Santísima Virgen María, en su diálogo con el arcángel Gabriel, ella ni siquiera, ella por lo menos se turbó y preguntó: mira, ¿y cómo va a ser esto? Contame. Pero San José, ni una palabra, solo se levantó y la tomó por esposa. Entonces son dos fe maravillosas, San José y María. Fe preciosísima, linda, totalmente inocente, limpia y pura. Y por eso ellos pues y también se aturdían cuando miraban algunos gestos sobrenaturales en Jesús. Incluso la misma muerte. Yo pienso que San José no iba a ser capaz, por su sencillez y su humildad y por la cultura de su tiempo, él no iba a soportar que a Jesús lo mataran. San José se hubiera metido y le hubieran dicho: poneme el clavo a mí, a este no me lo vas a tocar, mátame primero a mí. Entonces el plan de Dios no podía ser obstruido, incluso ni con la fe más simple, más sencilla y más ciega y más amorosa que hubiera tenido San José, sino que lo que Dios quería es cumplir el plan. Entonces por eso pienso yo que San José pues fue llevado al cielo antes de la vida pública de Jesús. Bien, hablemos los comienzos de la vida pública de Jesucristo a los 3 años. Jesús se llama Hijo de Dios
por un título distinto que los hombres. Yo me puedo llamar, yo soy hijo de Dios, Silvio hijo de Dios, pero en ese sentido propísimo que Jesús tomó para sí, la filiación divina es diferente. Es un título totalmente distinto que podemos tener todos los hombres con respecto de Dios. Aquí están unos textos para hacer comparaciones en San Mateo capítulo 6, capítulo 7, capítulo 10, capítulo 12 de San Mateo. Ahí están las referencias de esta filiación de Jesús. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, el capítulo 12 también hay referencia. Ahora bien, es llamado también Jesús Hijo de Dios por el mismo Satanás, dice el San Mateo, el capítulo 4, a la hora de las tentaciones. También por los demonios es reconocido el Hijo de Dios. Sabemos que eres el Hijo de Dios, le dicen los cerdos, los demonios que son lanzados a los cerdos, de San Mateo capítulo 8. Y también el centurión romano que lo reconoce cuando muere en la cruz. Verdaderamente este era Hijo de Dios, dice San Mateo en el capítulo 27. Ahora, como podemos observar, nada de estos textos permite decir que filiación unía a Jesús con su Padre de alguna manera meramente humana. Era una filiación que lo unía de una manera especialísima con su Padre. También se debe tener en cuenta que se le haya creído Hijo de Dios, igual a Dios, por la muchedumbre era pues difícil, porque la muchedumbre no comprendían, porque el hombre animal, dice San Pablo, no puede entender las cosas del Espíritu. Si bien la Santísima Virgen María, San José y sus apóstoles comprendían cuando Jesús hablaba de esta relación de filiación, paternidad con Dios, la muchedumbre no lo pudieron comprender. Muy bien, algunos decían de esta muchedumbre del pueblo de Israel, ¿y quién es este? No es este el hijo del carpintero, no es este el hijo de María. O sea, la parte del misterio de la divinidad de Jesucristo nadie la pudo reconocer por la dureza del corazón, porque todos los hombres tenían la gracia de Dios para poderlo reconocer, pero los que no lo quisieron reconocer no lo reconocerán nunca. También a Jesús se le llamará Hijo de Dios, es decir, el Mesías, en San Mateo capítulo 9, el capítulo 12, el capítulo 20, el capítulo 21. Sin embargo, se admiran este pueblo de Israel de que el Mesías pueda hacer estos milagros. El pueblo también se planteaban unos puntos de interrogación. ¿Por qué? Porque solicitaban la reflexión sobre su persona, analizar lo que le dijo Simeón a la Virgen en el día de la presentación del niño Jesús en el templo, que este niño, le dice Simeón a María, será puesto como signo de contradicción, ¿verdad? Simeón se lo había profetizado a María. En el Evangelio de San Lucas lo vemos en el capítulo 2. Eso es lo que desea Jesús, como dice en la actualidad, se envuelve en misterio. Esto es lo que desea Jesús, que nosotros con su pedagogía divina podamos ir comprendiendo poquito a poco el gran misterio de su ser, de su persona, de su divinidad, que Él es la misma Santísima Trinidad que nos ha venido a visitar, como dice el cántico de Zacarías, ¿verdad? Nos ha visitado el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, ¿verdad? Parte pues del proceso de revelación que en la pedagogía divina utiliza Dios para que lo podamos comprender.
A mitad de la vida pública, es otra reflexión. Vamos a ver qué pasó en medio de esos 3 años de la vida pública de Jesús. Hay un hermoso texto que tiene gran fuerza en la boca de Jesús, que está en el Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículo 25. Jesús afirma en este texto, que el Padre es el único que conoce al Hijo y que Él mismo tiene del Padre un conocimiento superior al de nosotros, que le corresponde además comunicar a quien le plazca. Por supuesto que no es el gusto, no es la voluntad arbitraria, por supuesto, de Dios. Dios se quiere revelar a todos, pero hay corazones que están duros que no les llega la comprensión del misterio del arcano. El misterio es tan grande y sobrenatural que el hombre animal, repito lo que dice San Pablo, no puede comprender las cosas del espíritu. Entonces, esta gran declaración, que yo conozco al Padre y el Padre es el único que me conoce a mí, que dijo Jesús en el Mateo capítulo 11:25, esta declaración posee una fuerza extrema. No es posible interpretarla más que como un conocimiento en el sentido más total, que solo hace posible la intimidad sin igual que existe entre el Padre y el Hijo ahí en el seno trinitario. El Antiguo Testamento, por ejemplo, sabía en efecto muy bien que Dios es el único que conoce sus propios designios, dice Isaías capítulo 60, versículo 13. Viendo esto de Isaías, si Jesús los conoce, estos misterios, es porque es Dios, definitivamente, ¿verdad? Y tal era el valor de su declaración. Jesús estaba declarando su divinidad cuando dice que solo el Padre lo conoce a Él y que solo Él puede conocer al Padre tal cual es. Ahora bien, ¿qué eco despertó su palabra en el corazón de sus discípulos? Propiamente esta palabra, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El Padre y yo somos una sola y misma cosa. Toda esta referencia a la unidad trinitaria, ¿cómo lo comprendieron en su corazón los discípulos? No puede plantearse esta pregunta. No lo podemos plantear. Y el desarrollo de los hechos demuestra que no la comprendieron de inmediato, ¿verdad? Todos los textos que nosotros busquemos de las actitudes de los discípulos de Jesús cuando Él hablaba del misterio, ellos solamente callaban y decían, algunos se preguntaban qué quería significar aquello que había dicho. Y no pasaban de ahí porque les estaba aún, antes de la pasión, les estaba a los discípulos aún velado, pues, todo el misterio de las palabras de Jesucristo. Él después los comprenderá. Irán comprendiendo los discípulos poco a poco, iniciando incluso el día de la resurrección, cuando Jesús se les aparece en medio. Ahí dice el mismo Evangelio, y Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Fíjense ustedes pues que ahí nos damos cuenta que los mismos discípulos tenían veladas muchas verdades trascendentes que Jesús había dicho y que por naturaleza meramente humana no la comprendían. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.